Dios te bendiga grandemente, pastor. Excelente tus predicas, que Dios cumpla en ti el propósito para el cual fuiste escogido. No sé cómo llegué aquí a este video, pero no pude dejar de verlo. Este señor es un maestro. Excelente mensaje. Gracias, pastor. Por gracias a usted, ha rescatado muchas almas para el reino de nuestro Dios. Ya son pocos los que predican la sana doctrina. Bendiciones para su lindo ministerio. Las personas que iban a por él, las personas que querían matarlo debido a las enseñanzas que él transmitía, sino que literalmente probablemente fue lanzado a la arena de algún circo romano que seguramente tenía que haber allí y tuvo que pelear contra fieras y el Señor milagrosamente lo protegió. Digamos que la iglesia de Éfeso fue una iglesia desde el principio casi caracterizada por una iglesia poderosa, una iglesia de milagros, de señales, de prodigios e incluso, les digo más, de esa iglesia, directa o indirectamente, el Señor se sirvió para que fueran a otras ciudades cercanas, como por ejemplo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Sardis, Filadelfia, y se establecieran iglesias hijas, por así decirlo, ¿no? Obreros, personas que salieron y fueron a esas ciudades que las conocemos como las famosas 7 iglesias del Apocalipsis de Asia Menor. Para que nos entendamos, estamos hablando de la zona que hoy en día ocupa el lugar de Turquía. Turquía es un país muy interesante, tiene más de 90 millones de personas de población. Es un país que está entre Europa y Asia, ¿verdad? Y en ese lugar el cristianismo se arraigó de una forma tremenda. Fue allí en Turquía, en la famosa ciudad de Constantinopla, cuando el Imperio Romano se divide y se queda Oriente y se queda Occidente. En fin, ya todos conocemos la historia. Lo interesante de todo esto es que el apóstol Pablo, cuando se marcha, le dice a este joven, a este hermano que era de padre griego y de madre judía creyente, porque me llama la atención que el libro de los Hechos dice que la madre de Timoteo no solamente dice que era judía, sino que era judía creyente, porque hay judíos que no son creyentes, pero su madre sí. Y cuando el apóstol Pablo le ruega en la primera carta que se quede en Éfeso a atender la iglesia, el apóstol Pablo sabe que no va a ser una experiencia muy agradable, que digamos. Porque si ustedes van al capítulo 20, en el capítulo 19 del libro de los Hechos está el origen, el nacimiento de la iglesia. Claro, pasan 2 años y en el capítulo 20 encontramos a Pablo que se reúne con todo el liderazgo, con todos los ancianos de la iglesia, se despide y dice cosas tremendas. Les recuerdo un poco algunas de las cosas que dijo. Dice: yo sé que después de mi partida, una vez que yo deje la iglesia y ponga otro pastor en mi lugar, yo sé que entrarán a este rebaño, yo sé que entrarán lobos rapaces que no perdonarán, personas que vendrán a dividir, a confundir, a enredar, a separar, a pelear a unos hermanos contra otros. Dice, pero también sé, y eso es durísimo, ¿no? Pero lo dijo y fue verdad, que algunos de entre vosotros, algunos de los ancianos, algunos de los líderes de la obra que en este momento han estado, hasta este momento han estado colaborando conmigo, sé que de entre vosotros también se levantarán lobos rapaces que intentarán despedazar el rebaño. Es tremendo, ¿no? Ataques de adentro, ataques de afuera, ataques por todas partes. Allí pone el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: te pongo no solamente para que sigas pastoreando la obra, para que sigas atendiendo a la grey, sino para que corrijas lo deficiente. Si Pablo ha estado 2 años, fijaros quién fue el pastor. El apóstol Pablo ha estado 2 años pastoreando, atendiendo. El padre de la iglesia fue el apóstol Pablo, pero todavía hay cosas que enseñar, todavía hay cosas que corregir, todavía hay cosas que no van bien, y por eso el apóstol Pablo se va a otro lugar, empieza otra obra y deja a Timoteo. Timoteo comenzó a tener problemas de estómago, probablemente debido a los nervios, debido a la presión, y la gente lo menospreciaba, la gente no le tenía en cuenta debido a lo joven que era. Y el apóstol Pablo le escribe una carta. Y una de las cosas que le dice, mira Timoteo, la fe que hay ahora mismo en ti, la fe que te ayuda a ser pastor, la fe que te ayuda a caminar, a vivir en victoria, a no decaer, a mantenerte firme, esa fe habitó primeramente en tu abuela Loida. Y tu abuela, una mujer de fe, le supo transmitir a tu madre Eunice esa fe, y esa fe ahora está en ti. Digamos que era como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí está en cierto sentido Pablo diciendo: la fe de tu abuela pasó a tu madre y de tu madre pasó a ti. Es decir, la fe que se ha traspasado, que se ha transmitido de generación en generación, te tiene que ayudar a mantenerte firme y a mantenerte en victoria.
La fe no es un jarrón, la fe no es un ramo de flores que colocamos en lo alto de una mesa o de un mueble para decorar, sino que la fe te tiene que ayudar a vencer todo ataque del enemigo. Da igual de dónde venga, si de los inconversos o de los creyentes. La fe que tienes que usarla. Tienes que avivar, fíjate lo que le dice el apóstol Pablo, tienes que avivar, es decir, echar fuego al don que un día Dios te dio, que se te dio por imposición de manos. Tienes que pelear, tienes que esforzarte, tienes que dedicarte a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que olvidar discusiones, peleas y cosas que no edifican. Tienes que cumplir con tu ministerio. Tienes que dedicarte a la exhortación, tienes que dedicarte a la lectura, tienes que dedicarte, en fin, y lo anima a que siga adelante. Pero se ve que el apóstol Pablo se dio cuenta de que Timoteo necesitaba más apoyo y le vuelve a escribir una segunda carta. Pero déjeme que haga una especie de paréntesis entre esta primera y esta segunda carta del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo también le escribió, aparte de a Timoteo, el pastor, le escribió una carta desde la cárcel, por eso se estudia como una de las epístolas o cartas de prisión. Le escribió personalmente una carta dirigida a la iglesia que lleva el nombre, no podía ser de otra manera, la carta de Pablo a los Efesios. Una carta hermosa, una carta muy bonita, así que menudo pastor tuvieron, menudos apóstoles ministraron allí, menuda enseñanza, la crema, lo mejor de la época pasó por allí. Ahora tienen una epístola escrita de puño y letra por el mismísimo apóstol Pablo, pero cuando el apóstol Juan es anciano y está desterrado en la famosa isla de Patmos, el Señor le da mensajes y le da palabras para que las escriba y se las mande a las diferentes iglesias que ya hemos mencionado. Y mira tú por dónde, y vamos a leerlo, el Señor le dice al apóstol Pablo, mándale un mensajito, escríbele una carta a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Vamos a hacer este paréntesis y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver aproximadamente, picando ya el año 100 después de Cristo, qué es lo que el Señor todavía le tiene que decir a la iglesia de Éfeso. Menciono todo esto para que os deis cuenta que el Señor mimó, el Señor cuidó a la iglesia de Éfeso de una forma extraordinaria. Le lleva los mejores pastores, los mejores apóstoles. Le pone un buen sustituto, que es Timoteo. Le manda una carta personal. Le manda, recomendado por él mismo, a un tremendo predicador de la época, que el apóstol Pablo dice que era un hombre ferviente de espíritu y tremendamente poderoso en las Escrituras. Y lo recomienda, y estoy hablando nada más y nada menos que de Apolos. Pero aparte de todo eso, el Señor le manda a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, un mensajito a la iglesia de Éfeso para que lo tengan en cuenta. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 2, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Probablemente era Timoteo o algún discípulo de Timoteo, vete tú a saber. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a ver qué es lo que tiene que decirle el Señor. Ya Pablo le ha dicho muchas cosas. Ya Timoteo le ha dicho también muchas cosas a la iglesia, pero ahora es el Señor el que tiene también que decirle algo a la congregación. Y le dice lo siguiente, versículo 2. Yo conozco tus obras. Qué bonito, ¿eh? Yo conozco tus obras. Sí, lo que estáis haciendo yo lo conozco, yo lo sé. Tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De momento vamos bien, ¿o no? Buenas palabras, ¿eh? Esto levanta un poco la autoestima de la iglesia, ¿no? Date cuenta que es el Señor el que está hablando aquí. Versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y algo muy importante, y no has desmayado. Vamos, ya me gustaría a mí mañana abrir el buzón de la iglesia y encontrarme una carta cuyo remitente es nuestro Señor Jesucristo,
y que nos mande un mensaje en estos términos a la iglesia, y yo el próximo domingo decir, hermano, hemos recibido una carta del Señor y nos dice que hemos trabajado, que hemos sufrido, que no sé qué, sería una maravilla, pero es que hay más, hay más. Y el versículo 4 dice lo siguiente, pero, ay amigo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Venías bien, bien encaminado, bien encauzado, pero tu presente no coincide con tu pasado. Tu pasado es excelente, maravilloso, una iglesia con un discernimiento espiritual extraordinario, una iglesia fiel, constante, trabajadora, sufrida, pero tu presente echa todo por tierra. Ya no tenéis ese primer amor que un día tuvisteis. Y entonces el Señor le dice a la iglesia, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esto el Señor no lo considera algo liviano, algo ligero, algo sin importancia, sino lo considera una auténtica caída. Ustedes han caído y tienen que recordar qué fue lo que pasó, dónde, por qué les ha ocurrido a ustedes. Y les dice, arrepiéntanse. Fíjate, el Señor llamando a la iglesia a arrepentirse. Algunos piensan que el arrepentimiento es para los que no conocen al Señor, para los inconversos. Y resulta que el Señor llama a su iglesia a arrepentirse. Y es que los cristianos también tenemos de vez en cuando que arrepentirnos, ¿sí o no? Ya lo creo. Y le dice el Señor, haz las primeras obras, pues de lo contrario, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero, sí, quitaré tu luz, tu influencia de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Sí, el arrepentimiento lo puede cambiar todo. No es que sea algo mágico, no quiero utilizar esa expresión, pero si ustedes se arrepienten, reconocen que han caído, que se han enfriado, que se han apartado, que han bajado la guardia, etcétera. O sea, si ustedes lo reconocen, que lo cual ya es algo importante, pero además de reconocerlo, se arrepienten y vuelven otra vez al inicio a hacer lo que hacíais cuando os iba bien, entonces todo va a seguir de maravilla, vuestra influencia, vuestra luz va a seguir adelante, pero ustedes tienen la respuesta, la llave está en vuestra mano. Según yo vea la reacción, la actitud de la iglesia, así el Señor les está diciendo a estos hermanos, así yo reaccionaré. Hay arrepentimiento, hay reconocimiento, hay una vuelta a hacer las primeras obras. Aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. Si ustedes siguen en ese camino de enfriamiento, de alejamiento, de vivir de las glorias del pasado, de lo que otros hicieron o de lo que hicimos, pero el presente no supera el pasado, me veré obligado a yo personalmente quitaros la luz y terminar con esta congregación. Realmente es un mensaje tremendo. La pregunta sería, no sé si alguno se la está haciendo en esta tarde, ¿hizo caso de la amonestación la iglesia? ¿Se arrepintieron, reconocieron, volvieron otra vez al inicio, al tiempo de fervor y de entusiasmo? ¿O por el contrario la iglesia se diluyó y desapareció y no quedó nada de ella? Pues lamentablemente tengo que decir que la respuesta es la segunda. La iglesia no hizo caso a la exhortación. La iglesia parece que escuchó el mensaje, lo entendió, le entró por un oído y salió por otro. Y en Éfeso se quedó esa ciudad en la actualidad totalmente en ruinas y no quedó absolutamente ningún recuerdo del paso del Evangelio por aquella ciudad. ¿Qué les parece? Es toda una advertencia para ti y para mí en este día, ¿sí o no? Bueno, pues en esta congregación, con estas características, con estas cosas buenas y negativas que tenía, en esta iglesia es donde al apóstol Pablo siente en su corazón poner a Timoteo, y cuando le escribe la segunda carta le dice, mira, tú tienes que ser como un soldado, como un atleta, un deportista y como un labrador. Son las tres palabras que hemos leído esta tarde en 2 de Timoteo capítulo 2. Tienes que, tu filosofía, tu estilo de vida tiene que ser como la de un soldado. Ahora, no vemos habitualmente soldados por la calle, pero en aquellos tiempos en los que el apóstol Pablo le está escribiendo y le tocó vivir, tanto a él como a Timoteo, el ver soldados, legiones de miles y de miles de soldados romanos por las calles era común, era habitual.
Ellos tenían que proteger el territorio conquistado, no podían bajar la guardia, no podían decir, bueno, hemos conquistado el mundo y ahora a vivir de la renta. Ellos tenían que vigilar cualquier sedición, cualquier revolucionario que por ahí quisiera levantarse. Ellos tenían que estar constantemente vigilando la frontera, los atalayas, observando, escuchando las conversaciones. Se infiltraban en las conversaciones, en las sinagogas, en los templos, en los mercados, para saber qué es lo que la gente hablaba y si en algún momento alguien quería dar una especie de golpe de estado. Así que ver soldados romanos bien armados hasta los dientes en aquella época era lo más normal del mundo. Fijaros qué normal era que cuando ustedes leen la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 6, Pablo está dentro de una celda, Pablo está preso, y él comienza a dictar una carta, y él comienza a comparar las ropas, la armadura del soldado romano con distintos aspectos o instrumentos que tiene el creyente hoy en día. Él se da cuenta de que el soldado romano tiene una especie de casco, que la Biblia lo llama yelmo, que la función es proteger la cabeza, y él dice, bueno, así como el soldado tiene un casco, tiene el yelmo que protege su cabeza, métanse ustedes en la cabeza que somos salvos y que la salvación es algo maravilloso que el Señor nos ha dado, y compara el casco con la salvación, y ve que tiene una coraza, y ve que tiene una espada, y va comparando las distintas partes de la armadura del soldado romano, porque lo está viendo delante de él, con las cosas que tiene que utilizar y desarrollar y tener cualquier cristiano para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Fíjate que Pablo utiliza términos como espada, escudos, yelmos, soldados, guerras, peleas, y algunos dicen, pero bueno, en este contexto se escribió la Biblia, en este y en mucho más. Una época de salvajismo, esa famosa expresión de los derechos humanos, olvídate de derechos humanos, la gente se trataban como animales, como bestias. Si tenías la desgracia de ser un esclavo, de caer rendido por las legiones romanas, amigo, tus días estaban contados, ibas a morir reventado trabajando de sol a sol, tu carne valía menos que la de un perro, y en ese contexto bélico, en ese contexto de injusticia, de prepotencia, de arrogancia, etcétera, etcétera, ahí nació la iglesia. Y en ese contexto de brutalidad, fijaros cómo trataron los romanos al Señor. Fijaros, en esas famosas escenas que vemos de la película de Mel Gibson, la película de la Pasión de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes son capaces de ver sin parpadear, sin quitar la vista lo que se ve allí, pero realmente es espeluznante aquello, ¿no? Bueno, pues eso no es ni la mitad de la realidad, porque al fin y al cabo eso es una película, pero aquello fue real, ¿no? Y en este contexto el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser como ellos, un soldado, pero no en plan bélico de matar, sino en cuanto al sufrimiento que está dispuesto a experimentar un soldado por la causa, por el ejército, por la bandera, por el país que representa. El soldado generalmente duerme poco. El soldado no está en el ejército para hacerse rico. El soldado es una persona que tiene una visión de cuerpo, no es una visión individual, sino está dispuesto a morir por causas que van mucho más allá de sus ambiciones personales y particulares. Y el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser como un soldado, una persona sufrida, una persona que esté dispuesto a trabajar, a sudar la camiseta, a caminar, a lo que haga falta por el Evangelio de Jesucristo. Tienes que ser como un atleta. En aquellos tiempos todavía se sentía la influencia del imperio anterior al de los romanos, que había sido ¿cuál? El de los griegos. Los griegos fueron los creadores, los inventores de las famosas Olimpiadas. Para ellos el culto al cuerpo, el culturismo era algo que estaba al orden del día. Llenaron todo el mundo entero, incluida Jerusalén, de spas, de gimnasios, para que la gente desarrollara una musculatura y pudieran de esa manera pues optar algún día a ser incluso dioses en el Olimpo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser como un deportista. Un deportista es una persona que no puede tener sobrepeso. Un deportista es una persona que tiene que tener un entrenamiento constante y permanente. Un deportista es una persona que se sacrifica. Al fin y al cabo, dice, para ganar una corona corruptible. En aquellos tiempos no había eso de plata, oro y bronce, sino eran coronas de laureles, ¿verdad? O como mucho a lo mejor te podían galardonar si tenías la suerte de considerarte un ciudadano romano con derechos y privilegios. Dice, tú tienes que ser como esa gente.
capaces de esforzarse, capaces de entrenar, capaces de abstenerse de cosas innecesarias, de vanidades, llevar una buena dieta, una buena alimentación, dormir, descansar, prepararse, entrenar. Así tenemos que ser los cristianos, así tienes que ser tú, Timoteo. Y me llama la atención que después dice, tienes que ser como un agricultor, tienes que ser como un labrador. Qué gente más sacrificada, ¿eh? Cada vez que te lleves una manzana a la boca, o te comas un tomate, una lechuga, una patata, o te comas un pepino, una cebolla, recuerda que detrás de eso que te estás comiendo hay un trabajo tremendo, ¿eh? Hay un trabajo tremendo. Es una de las características del labrador, es que tiene una fe natural. Si no sabe si va a llover, no sabe si no va a llover, si va a caer una granizada terrible, pero él o ella sale al campo, y un día y otro y otro. El trabajo del campo es un trabajo durísimo. Ahí vemos todavía el ejemplo y la vida de mi suegra de Esperanza, ¿no? Como ella con 80 y tantos años pues dice, no, tengo que bajar a regar. Y no puede decir, bueno, mañana. O voy a sacar las malas hierbas. Hablábamos, un día estaba yo con mi suegra allí agachado, sacando 4 malas hierbas, y hablábamos acerca de eso, ¿no? Las malas hierbas no hay que plantarlas, salen solas. Qué curioso, ¿no? Salen solas las malas hierbas, pero hay que quitarlas para que no terminen ahogando la cosecha. Entonces el apóstol Pablo, inspirado en el ejemplo de un atleta, de un labrador y de un soldado, pues le dice a Timoteo, mira, lo último que quiero que hagas en esta vida es esconder la cabeza bajo tierra, huir, escaparte y dejarle el problema a otra persona. Probablemente, y esto ya es una opinión personal, probablemente a lo mejor el joven Timoteo tenía la esperanza de que abriéndole su corazón y contándole sus problemas a Pablo en algún momento se apiadaría de él y le diría, bueno, Timoteo, ya has sufrido bastante, vente, vamos a poner a otro. No le abra ni la más mínima posibilidad de que huya, sino le dice, tú te quedas ahí y tú peleas la buena batalla y tú acabas la carrera y no te dejes cambiar por el ambiente, sino cambia tú en el nombre del Señor el ambiente en el cual te ha puesto el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, algunos dirán, bueno, pero esto tiene que ver con Timoteo. No, y también con nosotros. También con nosotros, porque en más de una ocasión nos podremos encontrar con problemas, con dificultades. Seguramente más de una persona en esta tarde habrá tenido en algún momento de su vida ganas de huir, ganas de tirar la toalla, ganas de decir, ya no aguanto más, me voy. De coger un avión y mandarte a mudar a la Conchinchina, ¿no? Pero esa no es la salida que el Señor le da a sus hijos. La salida, la respuesta que el Señor nos da a nosotros es que peleemos, que nos esforcemos, que luchemos, que seamos constantes, que nuestro trabajo en el Señor, aunque sea durísimo y aunque no sea reconocido y no sea aplaudido y a veces pase desapercibido, nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo a los hermanos de Éfeso, yo he visto tus obras. Tal vez nadie se ha dado cuenta del dolor, de las lágrimas, del sacrificio, de los problemas, de las dificultades, pero yo sí he visto vuestras lágrimas, yo sí he visto vuestro sufrimiento, yo sí he visto los dolores de cabeza y vuestro sufrimiento. Por lo tanto, no hay nada que tú estés haciendo hoy para el Señor que el Señor no se entere de nada, sino que el Señor lo conoce todo perfectamente y a su debido tiempo, si sembramos en fe, recogeremos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay un salmo, o parte de un salmo muy bonito, que ustedes lo conocen perfectamente, que dice, los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice? Con regocijo segarán. Pero para sembrar con regocijo, primeramente hay que sembrar y a veces hasta con lágrimas. Pero siempre la cosecha es mayor, la proporción de lo que se recoge, gracias al Señor, siempre es mucho mayor que lo que se siembra. Usted no siembra 40 sacos de patatas para recoger uno. No, usted siembra un saco de papas y puede recoger un montón de sacos más. Y esa es la gracia y la misericordia de Dios, que a pesar del sudor, a pesar del trabajo, a pesar del esfuerzo, siempre la bendición de recoger supera al sacrificio de haber sembrado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos al segundo de Timoteo, casi al final de la carta, para que veáis cómo el apóstol Pablo utiliza su situación de preso en Roma para transmitirle a Timoteo que por más que uno pueda pensar que como yo no está sufriendo nadie en la vida,
Métete e interioriza este pensamiento en ti, por favor. Siempre habrá alguien que esté sufriendo y pasándola peor de lo que tú lo estás pasando en el momento presente. Ya les comenté el caso de aquel hombre que un día se quejaba porque tenía que buscar papas casi ya podridas en el cubo de la basura, y mientras la pelaba y le tiraba la cáscara al suelo, se quejaba, ¿no? Y se lamentaba diciendo: ¿a dónde he llegado, Dios mío, a tener que buscar papas podridas en un contenedor de basura? Y alguien le contestó a sus espaldas y le dijo: pues no te quejes, querido, porque tú por lo menos te comerás la papa, pero yo me voy a comer la cáscara que tú vas a tirar. Así que siempre hay un hermano en la fe. Si no es el de al lado tuyo, tal vez el de atrás o el de adelante o en cualquier otro lugar, siempre habrá un hermano nuestro en la fe que lo estará pasando mucho más difícil y más duro que cualquiera de nosotros. Siempre, siempre. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de esta maravillosa carta personal que le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente. Voy a arrancar a partir del versículo 1 porque son palabras extraordinarias. Y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Le podía haber dicho: no, ni se te ocurra seguir predicando, porque mira, yo por predicar la palabra, ¿cómo voy a terminar mis días? Decapitado en Roma. Ya a estas alturas de la vida del apóstol Pablo y de la trayectoria de la iglesia, ya habían muerto miles de hermanos nuestros como mártires, quemados, crucificados, devorados por las fieras del circo romano. Podía haberle dicho: no prediques tanto, sé más diplomático, no seas tan directo cuando compartas, ten cuidado, hay momentos que mejor callarte y pasar desapercibido. Nada que ver, nada que ver. Pablo tenía una obsesión en su vida: nada ni nadie me va a detener, nada ni nadie me va a tapar la boca, ni a mí ni a los que se han criado conmigo. Y le dice a Timoteo: tú predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si no lo anima a aflojar, lo anima a avanzar y a seguir adelante, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hermano, dicho sea de paso, esos tiempos ya han llegado. Las barbaridades que se están oyendo, no solamente a título personal, cuando hablas con mucha gente, y nos ha pasado en estas vacaciones que hemos tenido recientemente, sino también a veces hasta desde los mismos púlpitos se dicen cada cosa que yo digo: pero ¿cómo no le da vergüenza a este hombre enseñar semejante barbaridad? Creyentes hoy en día que han estado toda la vida congregándose, que ya están enseñando abiertamente por internet y cuando tienen oportunidad de hacerlo, que ya todo se ha cumplido, que ya el Apocalipsis se ha cumplido, que ya no tenemos que esperar nada del Apocalipsis, porque eso ya pasó a la historia. Incluso algunos se están atreviendo a enseñar que ya ni el Señor ni va a venir, que ni hay que esperarle. ¿Qué razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo: sabes, Timoteo, vendrá un tiempo en la historia en el que la sana doctrina será muy difícil conseguirla? Será muy difícil encontrar un lugar sano donde la palabra no haya sido adulterada, donde a la palabra no le hayan quitado ni le hayan añadido nada. Pero a pesar de eso, tú predica la palabra. Dice: porque tendrán comezón, tendrán ganas de oír, pero dice aquí: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cada uno lo hace por distintos motivos. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es increíble ver cómo la gente presta más atención a veces a cosas que oyen de un desconocido en cualquier página web de internet, y hacen más caso y le dan más credibilidad a personas que enseñan auténticas barbaridades, pero suenan como algo nuevo, como algo novedoso, en vez de ceñirse de la Escritura, que es lo que toda la vida hemos dicho siempre los creyentes, ¿no? Apartarán de la verdad el oído de muchos. Dice: pero tú, como diciendo, esto es lo que va a pasar, pero tú, atento, sé sobrio. Sí, serio, compórtate, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. El panorama no va a ser fácil, el viento no va a soplar a favor, pero a ti no te importa eso. Tú sigue adelante, tú predica, tú enseña, tú exhorta. Y dice aquí: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él se compara a esos sacrificios de aquellos animales, ¿verdad?, que se llevaban al templo de Jerusalén, donde allí los degollaban y los sacrificaban. Pablo se compara a ellos. Dice: yo voy a ser sacrificado, me van a cortar la cabeza, me van a degollar.
igual que a cualquier cordero o vaca o buey del templo de Jerusalén. Pero hay una buena noticia. Dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y yo he guardado la fe. Aquí hay tres cosas de las cuales podríamos hablar horas, pero realmente son tres declaraciones tremendas, ¿sabes? Yo he peleado, hay gente que ha peleado, pero en esa batalla perdieron la fe. He conocido gente que ha peleado, ha peleado la batalla del Señor, han servido al Señor, han estado en primera línea sirviendo al Señor, pero perdieron la paz, perdieron el gozo, perdieron la fe, perdieron la ilusión de servir al Señor. El apóstol Pablo dice, no, yo he peleado, y mira que peleó, y aquí hay listas enteras de todo lo que le hicieron y todo lo que padeció. Y dice, bueno, y después pasó, dice aquí, he guardado la fe. No me la han podido quitar. Me han quitado la piel de la espalda a tiras. Me han tratado de tapar la boca de todas las maneras. Me han apedreado, me han azotado, me han escupido, me han metido en una mazmorra. Han hecho conmigo perrerías. Me han quitado libertad en el sentido de poder salir por el mundo y predicar. Pero hay algo que no me han podido quitar ni me quitarán jamás. Y es la fe en mi Señor Jesucristo. Aleluya. Por lo demás, y ahora viene la promesa, ¿no? La recompensa. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo. Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil en el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso, donde está Timoteo, lo manda seguramente, vete a Éfeso, quédate allí para que Timoteo pueda venir a verme. Y le dice, cuando vengas, le dice, fíjate qué interesante, un hombre que está a punto de morir. Dicen que cuando en Estados Unidos van a matar a una persona, dice, ¿cuál es tu último deseo? Y muchos, bueno, me quiero tomar una botella de buen vino, o quiero comerme tal cosa, o quiero... Y dice que el último deseo a un condenado a muerte, dice que siempre se lo conceden. Un hombre que está condenado a muerte dice, yo sé que mi partida está próxima, me van a matar de un momento a otro, pero mira lo que le pide a Timoteo en esta carta. Trae cuando vengas el capote, el manto, que dejé en Troas, en la casa de Carpo. Qué memoria tenía este hombre, Con la edad que tenía y aún se acordaba dónde había dejado las cosas. Yo le pido al Señor que me dé la memoria de Pablo, porque yo a veces no sé ni dónde dejé el coche. Y este sabe dónde dejó el capote, en la casa de quién, dónde vive. Una mente increíble, Tenía una cabeza pero bien amuebladita, hasta el último tiempo, No estaba ahí asustado, ay que me matan, ay que se... Sino, mira el capote, la ropa la dejé en la casa de fulano, tráela cuando vengas. Increíble, pero fíjate lo que pide, libros. ¿Lo veis ahí o no? Versículo 13, libros, tráeme los libros. Dicen mayormente los pergaminos, pero que te van a matar. Que te quedan 3 días de vida. ¿Para qué quieres libros? Para seguir estudiando y para seguir profundizando en mi conocimiento del Señor. Un condenado a muerte pide libros, pide pergaminos para seguir profundizando en la Escritura, y algunos que tienen toda la vida por delante no cogen un libro ni por el forro. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué ejemplo este hombre. Tráeme libros, Timoteo, tráeme libros. Aquí la gente se pone a hablar tontería, pero yo quiero seguir leyendo y leyendo y leyendo y empapándome y memorizando y qué ejemplo, ¿no? Ahora dice que Alejandro, uno que viajó con él, que era un calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras, a sus hechos. No tiene remordimiento, no, como yo te coja ya verás, sino no tiene ese espíritu de venganza, sino dice, el Señor se va a encargar de todo, tranquilo, guárdate tú también de él, en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Y ahora dice algo, no en plan de reproche, sino a modo de información. En mi primera defensa, mi primer juicio, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero ahora viene una palabra tremenda, y concluyo con el 17 y el 18. Pero el Señor, fíjate todo lo que viene contando, este se fue por un lado, el otro se fue por el otro, este pasó de él, no estuvo en el juicio, el otro abandonaron, el otro le creó problemas, el otro no sé qué. Pero el Señor, el que tiene que estar, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y para que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿A qué te agarras tú en momento de desesperación de la vida? ¿A qué te agarras? ¿A quién invocas? Dice la Biblia que en medio de la tormenta, cuando Jonás iba en aquel barco,
todo el mundo invocaba a su Dios. Cuando vienen los problemas de la vida, la gente se agarra a esto, se agarra a lo otro. El apóstol Pablo dice, el Señor es el que me ha librado. Dice, no solamente me ha librado, sino que me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y muere diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros también decimos amén a estas palabras, ¿sí o no? Amén, más fuerte. Amén. En otras palabras, hermanos, el ejemplo de Timoteo, lo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo, el Señor te lo pide a ti y a mí. Esfuérzate, pero no en tu reino, no en tus cosas personales y particulares. Esfuérzate por el reino del Señor. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. Que viene el cansancio, dice la Biblia, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Cómo sabe Él que a veces uno se cansa, ¿Cómo sabe Él que a veces estamos dispuestos a tirar la toalla y decir, ya no aguanto más? Pero el Señor dice, cuando te llegue esa tentación, cuando estés pasando por esa situación, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor ha prometido estar con nosotros siempre, cada día de la semana, cada minuto del día. Siempre Él está a nuestro lado. No nos olvidemos nunca de esto. La papeleta que le tocaba resolver a Timoteo en Éfeso era terrible. Permítame la expresión, le tocó bailar con la más fea. Una iglesia así, muy bonita, muy grande, todo lo que tú quieras, pero conflictiva, problemática, con problemas internos, con persecuciones, con historias. Como dijo Pablo, hasta dentro de ustedes se van a estar matando los unos contra los otros. Pero en ese lugar es donde el Señor lo puso y en ese lugar es donde Él tenía que dar la cara y el do de pecho. Y el Señor nos pondrá en situaciones donde nos vamos a sentir cómodos, te lo digo de antemano. El Señor te va a poner en momentos puntuales de tu vida cristiana, me refiero, en situaciones donde te gozas y estás contento y todo va bien, pero el Señor también en momentos puntuales te pondrá en situaciones en las que a tu carne tal vez no le guste estar. Pero el Señor dice, ahí donde más se aprende, ahí donde